Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta presentación sobre la artroscopía. Vamos a hablar sobre esta técnica quirúrgica, que es una técnica de mínima invasión, que es realmente una de las más avanzadas en el área de la ortopedia. Y bueno, yo soy Carlos Daniel Villarroel Solís, soy estudiante de medicina en la Universidad de Guadalajara, cursando el sexto semestre. El día de hoy vamos a hablar de este tema bajo la tutela del doctor Ramos Gallardo Guillermo Osvaldo en la materia de cirugía de mínima invasión. Y bueno, el contenido que nosotros vamos a revisar va a ser una breve introducción sobre la artroscopía. Vamos a ver también el tema de historia, instrumentos, indicaciones, contraindicaciones y las complicaciones que podemos presentar. Y bueno, para comenzar, la artroscopía es una técnica quirúrgica que nos va a permitir visualizar, diagnosticar y tratar los problemas dentro de las articulaciones, como su nombre que lo deriva de las palabras griegas artros, lo cual significa articulación, y escopía, que significa mirar. Entonces, a través de pequeñas incisiones, los cirujanos van a insertar lo que es un artroscopio, que es una cámara. Bueno, más adelante lo vamos a ver a detalle, pero esto lo que va a permitir es observar el interior de las articulaciones. Bueno, para comenzar con la historia, vamos a tener que todo da inicio con esta revolución que da la creación del endoscopio. Como tenemos aquí, este es de los primeros endoscopios que se hacen en esta, como quien dice, revolución de poder hacer cirugías de mínima invasión. Y bueno, en el tema de la artroscopía, la primera persona que intenta mirar en el interior de la articulación va a ser Severin Nordenfelt. Entonces, este personaje va a ser la primera persona en utilizar la palabra artroscopía para comentar que en sus publicaciones él comenta que hace una incisión mínima para visualizar lo que viene siendo la articulación de la rodilla. Sin embargo, pues sus publicaciones no toman mucho interés en la comunidad y pasa a la historia simplemente hasta con esta evolución de la artroscopía es cuando se le vuelve a dar este reconocimiento. Pero bueno, a lo largo de la historia tenemos muchísimas personas que van a dar aporte a esta técnica, pero las personas que podemos considerar que dieron un gran paso va a ser principalmente Masaki Watanabe, esta persona que está aquí, originaria de Japón. Después de la Segunda Guerra Mundial, da continuidad a su educación, a su formación médica, y inicia esta investigación que había comenzado con el Dr. Kenji, que también es uno de los revolucionarios de esta técnica. Entonces el Dr. Kenji genera uno de los primeros artroscopios, y Watanabe es el que va a dar continuidad a esta investigación, y después de mucho tiempo logra generar lo que viene siendo el artroscopio número 21. Este artroscopio número 21 va a ser como la revolución o el inicio de lo que viene siendo la artroscopía moderna, ya que Watanabe va a ser el primero en publicar lo que viene siendo una artroscopía, no únicamente como un método diagnóstico, sino ya como una cirugía. También nos va a dejar lo que viene siendo el Atlas de Artroscopía, que va a ser el primer Atlas de Artroscopía en 1957, y nos deja también el concepto de triangulación, que es básicamente esta técnica que se utiliza en la artroscopía para poder observar mejor y poder tener un mayor rango de movimiento en el interior de la articulación. También vamos a tener a este personaje que es Robert Jackson.
Robert Jackson conoce a Watanabe en la década de 1964, cuando va a hacer su formación en Japón. Aquí él conoce esta nueva técnica que Watanabe ya estaba utilizando en Japón y le llama bastante la atención. Entonces, cuando él regresa a Canadá, lleva consigo esta nueva técnica y comienza a mostrarla y utilizarla en lo que viene siendo Norteamérica. Genera una gran controversia, pero posteriormente es aceptada y genera lo que viene siendo pues la difusión de la técnica en 1968, cuando ofrece su primer curso de instrucción sobre la artroscopía. Y bueno, aquí tenemos la imagen de lo que venía siendo el artroscopio número 21. Nótese pues que es un tamaño, pues comparación a los modernos, pues sí, gigante, ¿no? Y acá de este lado podemos ver a Watanabe haciendo una artroscopía. Pues vean la gran diferencia. Ahorita más adelante vamos a ver cómo ha evolucionado drásticamente lo que viene siendo esta técnica, ya que pues en ese tiempo no había televisiones, entonces lo que se hacía pues era por medio de el artroscopio, miraban directamente en la articulación. Bueno, también vamos a tener que se van a fundar ya las primeras asociaciones. La primera va a ser en 1974, que precisamente es fundada por Watson y Watanabe. En esta asociación pues comienza como primero cada año a juntarse, posteriormente pues ya va con su crecimiento. En 1995 se va, ahora sí, como quien dice, formar por completo al unirse con lo que viene siendo la Sociedad Internacional de Artroscopía, Cirugía de Rodilla y Medicina Deportiva Ortopédica. También tenemos la Asociación Artroscópica de Norteamérica, que es también Jackson quien va a llevarla. Y bueno, también vale la pena dar un enfoque acerca de lo que viene siendo la formación, ya que pues como tal la técnica de la artroscopía es realmente compleja debido a la limitación de la visión que se tiene del artroscopista, incluso en la actualidad. Entonces, sí es necesario una serie de habilidades que se tienen que ir desarrollando. Entonces, a lo largo de la historia, pues se ha utilizado los mejores técnicas para poder llevar a cabo una correcta formación. En la actualidad, pues se utilizan los simuladores, como podemos observar en esta imagen, que han permitido muchísimo mejor la formación del artroscopista, porque más adelante vamos a revisar, pues sí se requiere muchísima habilidad en cuestión de sensibilidad, de visión, pero bueno. Ahora, enfocándonos en lo que viene siendo la parte de, como ya vimos, pues esta técnica es relativamente reciente. Estamos hablando de la época aproximada posterior a la Segunda Guerra Mundial, que tenemos lo que viene siendo pues su auge y avance rápido. En la actualidad vemos el nuevo enfoque que tiene esta técnica, que como mucho de la parte quirúrgica vemos la necesidad de procesos menos invasivos. Entonces, como tal, la artroscopía ya es un proceso de mínima invasión, pero ha sido complejo para el artroscopista poder llevar a cabo una correcta técnica por distintos factores. Y parece en este artículo que se hace de revisión, parece haber un enfoque de la inteligencia artificial y la realidad virtual que podrían permitir, realmente no se habla como tal de que en un proceso cercano podamos ver a robots haciendo estas operaciones de mínima invasión. Sin embargo, se cuestiona la posibilidad de que realmente la inteligencia artificial y la realidad virtual puedan ser
factores que puedan ayudar al artroscopista a facilitarla. Entonces, a través de esta revisión vemos como una serie de investigaciones han mostrado que sí es posible una mejoría, es decir, no es que la cirugía vaya a ser mejor utilizando la inteligencia artificial o la realidad virtual, sino que facilita el trabajo del artroscopista. Entonces, la conclusión es que en un futuro vamos a tener que la inteligencia artificial y la realidad virtual van a poder permitir la visualización de puntos ciegos, la reducción de los riesgos quirúrgicos y posicionamientos intraoperatorios más precisos. Entonces, como tal, parece que esta revolución de la inteligencia artificial viene a ser colaboradora para facilitar los procesos. Bueno, ahora vamos a hablar de los instrumentos y equipos necesarios. Vamos a tener aquí lo que viene siendo el artroscopio y sus propiedades ópticas, que es lo que nos va a permitir visualizar el interior de la articulación, dándonos una visión clara y precisa de las estructuras internas. Está determinado por 3 propiedades, que va a ser el diámetro, el ángulo de inclinación y el campo de visión. Entonces, el diámetro, bueno, con el paso del tiempo el diámetro se ha ido reduciendo, como vimos en la imagen de la historia, pues el diámetro ha ido reduciendo con la intención de que las incisiones sean muchísimo más pequeñas. Por otro lado, el ángulo de inclinación pues está determinado, bueno, vienen varias presentaciones que puede ser de 0 a 120 grados, lo que son los artroscopios con visión oblicua de 30 grados, como se muestra aquí en la imagen, este es uno de 30 grados, nos dan una imagen más amplia, por lo cual son muchísimo más utilizados. Aquí podemos ver como todo el rango de visión que nos da estos 30 grados, considerando también pues el diámetro. También tenemos lo que viene siendo los de 75 grados, que son muy útiles para ver áreas difíciles y también las partes posteriores de las articulaciones. Entonces los más comunes van a ser de 30 y 75 grados. Por otro lado también tenemos el campo de visión, que pues está determinado por los ángulos de inclinación y pues gracias al uso de la tecnología avanzada como la fibra óptica, el campo de visión pues nos ofrece un panorama más amplio y detallado. Ahora, lo que viene siendo los instrumentos accesorios, pues como podemos ver tenemos una variedad de ellos, pero en el kit básico pues vamos a tener lo que es el artroscopio. La sonda también es fundamental para lo que viene siendo el artroscopista. Aquí tenemos la imagen de la sonda, lo cual va a permitir también tener explorar las estructuras de la articulación y evaluar el tejido. También tenemos las tijeras y pinzas tipo cestas que cortan y extraen tejidos, y también las pinzas de agarre para sujetar y extraer cuerpos sueltos dentro de la articulación. El cortador motorizado que permite cortar y succionar tejidos blandos. Y también tenemos estos instrumentos de radiofrecuencia y láser que son ya sea para cortar y coagular con precisión. Entonces estos instrumentos son los que nos van a permitir intervenir de manera precisa en la articulación, haciendo que la artroscopía una técnica mínimamente invasiva y eficaz. Bueno, el sistema de irrigación, bueno, durante la artroscopía va a ser fundamental que se mantenga la articulación distendida para poder mejorar la visibilidad. Entonces se utiliza este sistema de irrigación que podemos ver aquí en la imagen, y bueno, va a ser una solución de Ringer de lactato que nos va a mantener el área bien hidratada y pues va a permitir pues esta expansión para poder observar mejor y que la articulación no colapse. Ahora, en el torniquete, bueno, en muchos procedimientos artroscópicos vamos a tener que, principalmente en la rodilla, pues se va a utilizar este torniquete para lo que viene siendo controlar el flujo sanguíneo y minimizar el sangrado.
El uso, pues realmente existe una controversia respecto a si existe alguna afectación entre el tiempo de uso, pero pues se recomienda que no sea mayor a 90 y 120 minutos. También se comentaba que no está indicado cuando el paciente presenta tromboflebitis y enfermedad vascular periférica. Ahora, en la anestesia, aquí va a estar determinada por distintos factores. El anestesista puede utilizar ya sea una anestesia local, regional o general. Las más comunes pues van a ser estas dos, ya que al ser un procedimiento mínimamente invasivo, por ejemplo, se mencionaba que la anestesia local se podría utilizar únicamente cuando la artroscopía es con fines diagnósticos, algo que ya no es tan común. Por otro lado tenemos la regional, la cual es un bloqueo periférico que va a ser únicamente de esa área. Como vamos a ver más adelante, pues la general pues ya no se utiliza tanto, también depende mucho del paciente. Ahora vamos a ver las aplicaciones en la cirugía. Y bueno, tenemos una cantidad muy grande conforme ha pasado el tiempo de diferentes articulaciones, las cuales se van utilizando. Tenemos que pues la más común va a ser por mucho la de rodilla, ya que es la primera articulación en la cual se empezó a utilizar esta técnica. Conforme ha ido pasando el tiempo y se ha ido minimizando pues el tamaño y la de invasión y el tamaño de las herramientas, pues se han ido aplicando en otras áreas, ¿no? Tenemos por ejemplo que pues actualmente también se utiliza en el hombro para lesiones del manguito rotador, inestabilidad de la articulación glenohumeral. En las lesiones del manguito rotador tenemos pues la de por ejemplo el pinzamiento. En el codo se mencionaba que pues realmente no es tan común. Se puede utilizar por ejemplo en la extracción de cuerpos sueltos, la sinovectomía o la liberación capsular. En la cadera vamos a tener por ejemplo la reparación del labrum y también el tratamiento del pinzamiento femoroacetobular. En el tobillo se trata también fracturas y lesiones en tejidos blandos y cambios degenerativos. Ahora, pues las ventajas de la artroscopía, pues al ser un proceso de mínima invasión, realmente tiene muchísimas. Por ejemplo, la rehabilitación más rápida, el retorno más rápido al trabajo y actividades físicas, cicatrices más pequeñas y estéticamente mejores, menor dolor postoperatorio. Y pues realmente las desventajas va a ser, por ejemplo, que pues es una técnica que requiere, como ya lo comentamos, de un artroscopista con buenas habilidades, ya que sí determina la mejora postoperatoria. Las habilidades del artroscopista están determinadas por esto. Por otro lado, bueno, en la cirugía abierta, pues es más sencilla de realizar, o sea, es más abierta a utilizarse, ya que no se necesita un conocimiento tan especializado como la artroscopía. Las desventajas pues va a ser que tiene mayor movilidad del paciente, la rehabilitación es más prolongada, los periodos pues en el hospital son más largos y pues obviamente eso le lleva un mayor costo. Y también pues a la tasa de infecciones que está aumentada en la artroscopía realmente es muy baja, vamos a verlo más adelante, que es muy baja las infecciones que se tienen. Bueno, ahora las indicaciones y las contraindicaciones. Realmente lo que viene siendo las indicaciones pues va a ser ya elección del cirujano, si es mejor opción una cirugía abierta o una artroscopía, es decir que hay que también determinar pues la dificultad o el rango de dificultad que implicaría para el cirujano aplicar una técnica de artroscopía o si sería mejor hacer una cirugía abierta dependiendo de este riesgo. En cuanto a las contraindicaciones, realmente se mencionaba muchísimo
que hay que seguir tomando en cuenta que a pesar de que sí es una cirugía de mínima invasión y que parece tener un buen pronóstico, al final de cuentas, y como, bueno, también como vamos a ver, sus complicaciones son mínimas. Al final de cuentas sigue siendo una cirugía, sigue siendo una intervención quirúrgica. Por tanto, se sigue recomendando que sea esta la última opción que se tome para llevarse a cabo. Por ejemplo, pues en una descompresión subacromial, pues se mencionaba que pues si bien parecía tener buenos resultados, seguía siendo muchísimo más el enfoque terapéutico eh, que aplicar esta técnica quirúrgica. Entonces sigue siendo recomendado dejarlo como última opción después de haber dado ya todos los tratamientos conservadores. Bueno, también por otro lado vamos a tener, o sea, como ya lo hemos comentado, la artroscopía pues es una cirugía de mínima invasión. En este artículo se menciona la artroscopía con aguja en consultorio, lo cual es una propuesta a una renovación de lo que viene siendo la artroscopía general. Acá pues la diferencia es que se intenta buscar una técnica muchísimo menos invasiva que la artroscopía común, utilizando herramientas más pequeñas. Por ejemplo, se utiliza un artroscopio de 0 grados con la intención de poder facilitar la técnica o el procedimiento quirúrgico en los pacientes, a tal punto de que sea incluso mucho más económico, ya que no se necesita tanto personal y genera en los pacientes pues cierta comodidad al poder estar ellos observando, como podemos ver en la imagen de aquí, que está observando directamente lo que se está viendo en el interior de su articulación, lo cual puede generar una respuesta muy positiva en el paciente, a tal punto que se mencionaba en este artículo pues una comparación. Incluso actualmente se utiliza muchísimo esto como parte de fines diagnósticos, y se hacía una comparación incluso con la resonancia magnética, ya que pues el hecho de que el paciente pueda ver directamente puede generar también cierto efecto favorecedor para llevar a cabo el tratamiento. También con fines quirúrgicos ha tenido buenos resultados, no ha tenido ninguna complicación distinta a las que se comentan en la artroscopía general. Bueno, ahora hablando de las complicaciones, vamos a hablar acerca de la artritis séptica, que bueno, de acuerdo al artículo que se menciona, es realmente de baja incidencia. Se mostró que tenía una incidencia menos del 1% en casi todas las articulaciones, por tanto realmente su incidencia es baja. Sin embargo, de ese 1%, se ha mostrado, pues por ejemplo aquí se menciona que la artroscopía en rodilla y hombro mostró que el 37.1% de los pacientes que tuvieron esta complicación postoperatoria tuvieron que ser reingresados al hospital. Entonces esto nos muestra realmente el riesgo o el nivel de riesgo que lleva esta complicación de la artritis séptica, a pesar de ser baja. Entonces, realmente la razón por la cual, o la preocupación por la cual ha llevado tanto interés, es por su dificultad diagnóstica, ya que podría ser complicado poder llegar a un diagnóstico temprano de esta infección, debido a que pues hay una inflamación fisiológica después de esta intervención quirúrgica que podría ser pasada, y cuando realmente tenemos pues una infección. Entonces pues se comentaba también que era recomendado realizar una punción articular para la evaluación microbiológica, que incluía un conteo de células leucocitarias, ya que incluso podría presentarse que el líquido sinovial ni siquiera estuviera de un color turbio.
También aquí tenemos esta tabla que nos muestra cuáles serían como las diferencias que podrían ayudarnos a favorecer este diagnóstico temprano. Por ejemplo, pues que se puede presentar los síntomas mayor tiempo después de lo que viene siendo los síntomas comunes de la irritación articular, la sensación de generar malestar, una fiebre que puede o no presentarse. Y también tenemos, por ejemplo, los factores de riesgo. Por ejemplo, un paciente obeso o un paciente que fuma podrían tener mayor predisposición a tener una infección postoperatoria. Y bueno, pues como en cualquier procedimiento quirúrgico, pues a pesar de que la artroscopía pues realmente no tiene muchas complicaciones, pues estas son las que se presentan más comúnmente. Tenemos, por ejemplo, la lesión de estructuras intraarticulares que sucede durante el procedimiento, y existe el riesgo de dañar el cartílago, los ligamentos o cualquier otra estructura interna de la articulación. También tenemos la lesión de los meniscos y de las almohadillas grasas, que son áreas pues muy delicadas en el procedimiento de rodilla, y pues un mal manejo de los instrumentos puede ocasionarnos daños en estas estructuras. También tenemos la lesión de los ligamentos cruzados, que también al manipular estructuras intraarticulares pues podemos hacer un daño a estas estructuras. Y bueno, casi estas partes pues realmente están determinadas mucho, como ya comentamos, pues es por la habilidad del artroscopista, ya que estos daños suceden por un mal manejo. También pues igual la lesión de las estructuras extraarticulares pueden ser por daños que están cercanos a la articulación, pueden ser los tendones, los vasos sanguíneos, y que pueden llevarnos a afectaciones graves. La hemartrosis pues es este sangrado dentro de las articulaciones por la lesión de algún vaso. La tromboflebitis puede ser una inflamación de las venas, y se relaciona mucho con el uso prolongado del torniquete, que puede derivar a complicaciones más severas como una trombosis venosa profunda. La infección, que ya la habíamos comentado, la paresia por manguito rotador, que pues también es por el uso prolongado del torniquete, que nos genera una compresión nerviosa, lo que puede llevar a una paresia temporal y puede ser incluso permanente. También tenemos hernias y fístulas sinoviales, que son defectos que pueden formarse de las paredes de la articulación, permitiendo pues básicamente que el líquido sinovial se filtre y que se formen pequeñas bolsas de líquido. O también, por último, la rotura del instrumental. Esto puede suceder por algún movimiento brusco. Y pues generalmente se mencionaba en la bibliografía que hay que hacer un esfuerzo adicional para retirar estos fragmentos sin causar más daño. Y en conclusión, pues es crucial que el equipo quirúrgico tiene que estar siempre alerta y tome todas las medidas necesarias para minimizar estos riesgos. Y está muy determinado, como ya lo habíamos comentado, por la precisión y el manejo adecuado de los instrumentos y el seguimiento postoperatorio en el caso de las infecciones y tromboflebitis, para asegurar un buen resultado y evitar las complicaciones. Y bueno, esto sería todo sobre el tema de artroscopía. Muchísimas gracias por haber quedado hasta el último y espero que tengan un excelente día.